Angeli lingua gloriosi. Bueno, bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hoy hemos titulado este stream diferido también. En el momento que lo estés mirando no voy a estar sincrónico, siempre lo digo por si en el estreno hay alguien y empieza a poner cosas en el chat para que sepan que yo no estoy en este momento interactuando de forma sincrónica. Hemos titulado este stream diferido El humor y lo argentino del Papa Francisco, siempre con el afán de que este stream tenga como objetivo hacernos conocer un poco más de cuestiones que son relevantes para nuestra formación. En este caso nos hemos centrado en la persona del Papa, anteriormente cardenal primado de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Argentina, cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien luego haya sido elegido Papa y tomara posesión la festividad de San José el 19 de marzo de 2013. Estamos cercanos al momento de la dimisión, de la renuncia del Papa Benedicto. Hubiesen sido, si seguía vivo, 10 años en febrero. Si mal no recuerdo, lo anuncia el 28 de febrero. Y el Papa Francisco es elegido Papa el 13, si mal no recuerdo, me puedo estar equivocando, el 13 de marzo y toma posesión el día 19. Ya este año en marzo va a cumplir una década como Papa y hemos querido dedicar, anticipándonos a este hecho, un diferido a conocer más sobre su persona, su labor, sus pensamientos, ¿sí? Su manera de ser. Y qué mejor que compartir una parte, ¿no? Un capítulo, el capítulo 6 de este libro, ¿sí? Que se llama, o fue editado luego de que fuera elegido Papa, desde antes fue hecha una entrevista que le hizo Sergio Rubín, que es un periodista muy conocido aquí en nuestro país, y que le hizo en su momento cuando fuera cardenal a el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. En este capítulo, en el capítulo número 6, que se titula Cuando la jugaba de Tarzán, una expresión muy rioplatense, muy argentina, de la época, ¿no? Del Papa, de cierta época, como ustedes saben, también las épocas tienen sus propias características. Los que somos, por ejemplo, como yo, en este caso de la década del 80, fines de los 70, tenemos ciertas afinidades y cuestiones en común que nos hermanan por ser hijos también de la década, ¿no? Entonces, esta expresión, cuando la jugaba de Tarzán, o sea, o cuando me la daba de Tarzán, o me la doy de tal, quiere decir cuando me hacía el que todo lo podía, ¿no? Esta figura de este héroe de ficción de Tarzán, que todos conocen, ¿no? Generalmente en el mundo hispanoparlante y en el mundo anglo también, como que se le hacía todo. Y digamos, presentar a este cardenal Bergoglio íntimo, porque si bien es una entrevista de un periodista, digamos, secular, que se caracteriza en uno de los medios más importantes por ser el especialista en cuestiones de religión, eh, nos descubre un poco y nos pinta que lo de los que luego conocieron en todo el mundo a Francisco, o sea, no hay una diferencia sustancial, abismal entre el cardenal Bergoglio o el padre Jorge con lo que luego será Francisco. Lo de él no es una pose, y eso lo han dicho también y lo he escuchado algunos de los que yo he escuchado, sacerdotes que compartieron con él y lo tuvieron como arzobispo de Buenos Aires. Entonces, en este libro queremos también presentar una pincelada del padre del cardenal Jorge Mario Bergoglio. Invitar también a los que quieran leer este libro, o sea, se los recomiendo para poder entender un poco más cómo era el entonces cardenal Bergoglio. Y me parece importante porque, bueno, es el papa de nuestra iglesia y también me gustaría que se haga siempre con todo papa. Se han dicho infinidad de cosas de muchos pontífices, en especial creo que uno de los más atacados fue
Benedicto XVI, cuando era el entonces cardenal Ratzinger, ¿sí? Con muchos títulos nada que ver, que no tienen nada que ver con lo que él realmente es. Lo digo en presente porque para mí es una persona muy presente en mi vida y no lo digo como algo, como una frase hecha, realmente es así. Él me ha acompañado y me acompaña a lo largo de mi profundización y mi formación intelectual, y es una persona que hasta que incluso afectivamente, humanamente, es para mí muy familiar, muy cercana. Lo ha sido en su momento también y lo sigue siendo San Juan Pablo II, lo sigue siendo Pablo VI, lo sigue siendo de alguna forma Juan Pablo I, lo sigue siendo San Juan XXIII y también Pío XII y todos los papas, porque hay como una especie de unión, de la comunión esta que se habla, ¿no? Que hablamos, nuestra fe nos enseña de la comunión de los santos, ¿no? Del pueblo fiel de Dios, y sobre todo un cariño especial por el Papa, que es nuestro padre, ¿sí? Una figura paternal, por eso esta obediencia que yo hablo, de esta filiación, esta obediencia filial al Papa como nuestro padre, ¿no? Como aquel que nos debe confirmar en la fe. Bueno, dicho esto, quisiera también, este va a ser un libro que estoy leyendo y también, esperen que lo muestro, perdonen, de Emil Secuda, que es conocida, ha sido nombrado, ejerce un cargo actualmente con el doctor Rodrigo Guerra López, no sé ahora decirle bien cómo es el cargo que se ocupa, pero que también está activa trabajando junto a Francisco, que se llama Para leer a Francisco, ¿no? Con prólogo de el padre Juan Carlos Escanone, y un poco para entender también la teología pastoral de Francisco y algunas, como él, la terminología que él emplea en sus discursos, para poder entender cómo él realmente quiere ser entendido, cosa que hoy se hace poco. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar con el capítulo 6 y vamos a comenzar con este video que ya tiene algunos años. Generalmente se hacía siempre videos para Cáritas, del cardenal Jorge Mario Bergoglio. Este se llama Sobre la caridad, ¿no? Entonces, para que vean un poco el espíritu, que no difiere mucho de lo esencial del mensaje de este Papa, el primer Papa latinoamericano. Yo sé que a muchos el término latinoamericano no les cuadra, no les cierra, tienen sus fundamentos atendibles, pero en este caso, nada, no vamos a ponernos exquisitos ni rigurosos, sí, pero primer Papa de nuestro continente, el primer Papa jesuita, y que de alguna manera, como todo Papa, es el hombre de la providencia, como lo fueron los profetas, como lo fueron los reyes en el Antiguo Testamento, y también como lo fueron los apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Sí? Los apóstoles son enviados. Entonces, nuestra Iglesia Católica, fundada por Cristo, es una santa y apostólica. Una santa católica y apostólica. Esas son las notas distintivas de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a compartir pantalla. Siempre compartir pantalla. ¿Qué pasó? Está lento. Ahí está. Vamos a poner así. Bueno, entonces vamos acá, ampliamos y escuchamos. Un centro de Cáritas, perdonen esto que quizás le ofendo a alguno, pero no quiero ofender, demuestro los peligros, lo difícil que es hoy día llevar adelante esta dimensión caritativa de la Iglesia. En un centro de Cáritas había que hacer un festejo de uno de los miembros, y hicieron el festejo en uno de los 36 restaurantes que están en Puerto Madero, acá en Buenos Aires.
no sé, donde la cena más barata serán 250 pesos por cabeza. 36 restaurantes que están a 1 kilómetro de un tugurio, una villa naciente. Si vos entrás en la solidaridad del servicio de Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la Iglesia te los podías permitir. Padre, usted es comunista. No. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto. Aquí vemos, digamos, esto que él dice, por ahí sí, ¿no? Esta cosa de... Me intuyo, ¿no? Puedo, como digo siempre, me puedo equivocar. De también al momento de pensar, de estar pensando en la posible crítica, ¿no?, que se le puede hacer. A mí me pasa cuando estoy explicando un tema, también puedo estar al mismo tiempo pensando o figurando, representándome al tiempo que estoy haciendo el discurso, de figurarme una posible crítica. Entonces uno como que a ese pensamiento responde, ¿no? Padre, usted es comunista, ¿no? Pensando lo que le podrían decir. Y él dice, por ahí sí, pero yo creo que no, como siendo, es lo que uno piensa, no es lo que vos pensás, pero yo estoy adentro mío, ¿no? Esta cosa, yo creo que no, incluso lo dice él estando adentro suyo, lo dice con esa sobriedad, con esa humildad, ¿no? Yo creo que no, digamos, pero no. Porque a veces está este prejuicio ideológico de que todo lo que sea pueblo, de que todo lo que hable de la pobreza es comunista o no tiene nada que ver con Cristo. Son los prejuicios que inocula, ¿no? O que potencia, mejor dicho, la ideología. Yo creo que el prejuicio es una tendencia que está en todos nosotros. No es de dominio exclusivo de un determinado sector ideologizado, de ningún tipo, no político, religioso. Es algo, una tendencia que es inherente a nuestra condición de naturaleza caída, de la crianza también, ¿no? Entonces, él dice, creo que no, yo no creo que no soy comunista, digamos. Entonces, por cierto que como Papa se lo ha tildado, ¿no?, de estos sectores ideológicos donde se exacerba el prejuicio. Pero bueno, casi siempre está lo que se llama en todos nosotros, incluso en las personas que son partidarias de una ideología, el sentido común, ¿no? Y esta apertura, esta cierta apertura a lo real, a la realidad, a la verdad. Entonces, también las personas que son partidarias o abrazan una ideología pueden en algún momento o en varios momentos tener una profunda visión crítica, realista de la realidad, ¿no? Y ahí ya se están saliendo de los esquemas ideológicos. Pero los esquemas ideológicos como tales justamente parten de una estructura cerrada, o sea, ¿no?, de una idea que trata de meterse en la realidad sin tenerla en cuenta, o sea, como un molde a presión de los hechos contingentes, que no son principios, sino que son moldes, categorías ficcionales, ¿no?, que tienden a ser reduccionistas y absolutistas. O sea, la ideología lo que impide es el desarrollo del pensamiento propio y del pensamiento crítico. Es la ideología en cuanto tal, ¿no?, en su forma pura. Pero aquí el cardenal Bergoglio está en esto, es enérgico, y él no está haciendo un culto del pobrismo, más adelante lo dirá, sino de la austeridad. Una cosa, la pobreza evangélica tiene que ver con esto de esta pobreza, esta austeridad de vida. ¿Sí? No hay nada malo en disfrutar de los bienes materiales, pero el riesgo siempre está en este espíritu de consumismo, de ostentación, de tener lo necesario y más, y el apego a esos bienes materiales, ¿no? Siempre está el riesgo que nos apeguemos a esos bienes y empecemos a tener más de lo necesario, ¿no? Y empecemos a tener, el paso siguiente es dejar de ver la necesidad de los de afuera, ¿no? En el fondo entraña un profundo acto de egoísmo, ¿no? Y lo que se combate no es tanto la posesión de bienes materiales, sino esta actitud que subyace a eso que sería un egoísmo, ¿no? Entonces la austeridad nos preserva
de esa tendencia que todos tenemos al egoísmo, ¿no? Entonces aquí no caben los estereotipos ideológicos, ¿no? O sea, de ricos, pobres, opresor, oprimido, ¿no? O sea, la condición de que aún poseyendo bienes materiales, yo incluso puedo desarrollar una vida virtuosa. De hecho, ha habido muchos santos en la iglesia, o personas virtuosas, que han sido pudientes. ¿Sí? Y no necesariamente aquí está hablando el Papa de eso, ¿no? Que ya la sola condición de rico, por decir, materialmente, ya te vuelve una persona corrupta. Sino aquí esto, ¿no? Esta ostentación, ¿sí? Esta ostentación y sobre todo de lo que contrasta con lo que vos decís predicar. Es peor esto, ¿no? La falta de coherencia. Entonces, en este contexto, porque fíjense que es un video de Cáritas, y para los que integran Cáritas Argentina, va dirigido a un público en específico, ¿no? Concreto lo que la Iglesia te pide. Cáritas a vos te pide una renuncia y te pide pobreza espiritual. Tu solidaridad te tiene que llevar al gesto visible de la pobreza espiritual. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser un sacramento de amor, de justicia de los pueblos. Número 396. Cuando vos vivís Cáritas de esta manera, es tu vida la que está en el asador, es tu carne la que va cambiando. Sos vos el que te vas empobreciendo en un sentido y enriqueciendo en otro sentido. El servicio de Cáritas te tiene que llevar a cambiar radicalmente de estilo de vida. Con mucha vergüenza hemos asistido, estoy hablando de muchos años atrás, a cenas de recaudación de fondos de Cáritas, cenas lujosas, donde se rifaban joyas y cosas fastuosas. Te equivocaste, eso no es Cáritas, perdiste ahí. Es una ONG eso. Tu corazón, aparecida con estas cosas, te pone frente a la opción. O pertenezco a una ONG, o pertenezco a Cáritas. Si perteneces a Cáritas, déjate cambiar la vida. Necesariamente vas a cambiar de estilo de vida. Vas a ser amigo de los pobres y te vas a empobrecer en tu estilo de vida. Evidentemente, aquí, digamos, se pueden articular o mechar con diferentes concepciones también para personas que no necesariamente sean del ámbito del mensaje evangélico, o sea, cristianos que tratan de encarnar la palabra de Dios, ¿no? Y el mensaje, ¿no? Que básicamente es la enseñanza más pura de Jesús, ¿no? Él nos invita a esa pobreza evangélica. El Hijo del Hombre, estoy pensando ahora, no tiene dónde reclinar la cabeza. Él se anonadó a sí mismo, ¿no? Se despojó de todo para enriquecernos con su pobreza, o sea, nuestra riqueza es la pobreza de Cristo, ¿no? La pobreza de espíritu. Entonces, esta austeridad que trata de alejarse de la fastuosidad, del lujo o mejor dicho, de la ostentación, no tiene que ser vista como que me estoy privando de, sino que en qué estoy ganando, porque si yo hago énfasis en lo prohibitivo de la norma, que existen normas prohibitivas, estoy transmitiendo el mensaje de una forma no plena, no óptima, y el otro puede recibirlo con cierto rechazo. Entonces, más bien presentar lo positivo de la austeridad, ¿no? El orden interior que supone el vivir austeramente, donde lo superior en nosotros, que son nuestras potencias espirituales, la vida de nuestro espíritu, que puede reflejarse de modo óptico en las relaciones, en el amor, en el cariño,
en la solidaridad, en el diálogo, en la cultura, el goce estético. O sea, eso toma preeminencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas materiales solo sacian cosas materiales. O sea, lo material nunca va a saciar lo espiritual. Solo las realidades espirituales sacian las necesidades espirituales, afectivas o psicológicas. Entonces, en la austeridad, con respecto a los bienes materiales, nosotros estamos generando una vida ordenada, ¿no? Me gusta mucho a mí la frase atribuida a Santo Tomás: el orden es lo mejor que las cosas tienen. Entonces, nosotros buscamos en nuestra vida cristiana y también en nuestra vida de virtud generar un orden que nos dé plenitud. Y como nosotros no somos solo materias, o no fuimos hechos para el consumismo, sino sí somos seres que necesitan consumir, la austeridad viene aquí a regular y a poner un orden que nos hace más plenos y que incluso nos da un mayor disfrute de las cosas meramente materiales. Para darle como una vuelta de tuerca y poner en contexto estas palabras del cardenal Bergoglio en su momento, que no es un mensaje ideológico que va contra los ricos, que va solo contra, sino que en favor de lo positivo que tiene para nosotros el adquirir ese orden en la disposición y en el uso o en el usufructo de los bienes materiales, ¿no? Porque la austeridad supone ese orden, ¿no? Tratar de subordinar lo que son medios legítimos, queridos por el Creador, pero que son medios para fines que tienen o son de índole elevada. En esa visión se nos hace más completo el mensaje, ¿no? Hemos caído como en estos dos extremos, ¿no? De la ponderación de la riqueza y también el culto al pobrismo, que no es la pobreza de espíritu, la pobreza evangélica, no es lo mismo. Entonces tratar de vivir con nuestra vida y que esto en realidad es fruto del Espíritu Santo y de Cristo en nosotros, ¿no? Tampoco es una cuestión que solamente por la fuerza de nuestros músculos vamos a lograr comprender de forma íntima, íntegra y acabada, ¿no? Siempre es el Espíritu el que va iluminando nuestro interior, nuestro corazón, y nos va dando esa comprensión sobrenatural. Modestia austera de la vida. Si preferís hacer el bien en una ONG, me acuerdo que vas a terminar como Susanita, la de Mafalda, ¿te acordás? Yo cuando sea grande voy a organizar té con masa, sándwiches y esas cosas ricas para comprar polenta y fideos y las demás porquerías que comen los pobres. Cuando vos entrás en esta dinámica de conversión interior, de cambio de estilo de vida, de cercanía y solidaridad a la carne de tu hermano, ¿no? Cuando no te avergonzás de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo. Y la contemplatividad de buscar a Cristo en el rostro del pobre, de golpe es la contemplatividad del rostro del Señor. Esto es lo que decía el hermano Cristian Huerta, ¿no? En muchos de sus videos trabajó esto, ¿no? Puso especial énfasis en esto que también está en el catecismo, ¿no? La presencia mística de nuestro Señor en los pobres, ¿sí? Esto tiene que también es el mensaje completo y no necesariamente estamos cayendo en una visión tercermundista, socialista, comunista, ¿no? Es el más puro mensaje de Cristo, ¿no? Por eso aquí vuelve el dicho con palabras más bellas, el cardenal está recordando esto que es parte de la esencia del mensaje de Cristo, sí, de nuestro Señor. Para esto hace falta mucha oración. Para esto hace falta mucha oración. Sin oración, sin vida espiritual, sin meditación o oración afectiva, sin diálogo real, personal con Cristo, todo esto es difícil, es imposible, diría, de poder asimilar profundamente. Entonces, esto lo quiero resaltar porque lo dice, pero hacer particular énfasis en estas palabras del cardenal Bergoglio.
se amplía el horizonte, sobre todo suscitando esperanza. Y con esto termino. Quien trabaja en Cáritas suscita esperanza, porque primero se la dejó suscitar por Jesucristo en sí mismo, acercándose a los más desvalidos y a los pobres. La Iglesia está convocada a ser abogada de justicia y defensora de los pobres ante tantas intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Me estoy refiriendo al número 395. La doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles. Porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. Audaz. De alguna manera, todos formamos parte de la familia humana. Ciertos sectores de la Iglesia, ideologizados, dejan de utilizar la rica terminología bíblica que nos habla que todo es creación de Dios. Y en cuanto creación de Dios, salida de sus manos, aún herida, muy herida por el pecado del hombre y de gran parte de los ángeles, sigue teniendo o poseyendo en sí misma aquellas bondades y virtudes del Creador. Fuimos hechos a imagen y semejanza divina, y aunque hayamos quedado oscurecidos por el pecado, eso no quita que en cada persona humana late la mano y el corazón del Creador, ¿sí? Por supuesto que por el bautismo, por el sacramento, somos elevados a un orden sobrenatural, a una filiación divina por la gracia, o ser hijos adoptivos de Dios y tener una dignidad especial, profundísima. Pero eso no nos tiene que hacer caer en un error que es como que queriendo enaltecer eso que es grande, grandísimo, vamos en detrimento de lo humano, de lo meramente humano, ¿no? Por eso ese principio, la gracia supone la naturaleza. A veces es esa actitud sutil que queriendo enaltecer lo divino, repudiamos lo humano, lo antropológico. Y también olvidamos esa realidad luminosa de la unión hipostática, ¿no? Que Cristo se unen de modo especial lo humano y lo divino, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces aquí tenemos tela para cortar, y esto, la fe por el don de piedad, que hace que amemos a Dios como Padre, lo veneremos, lo respetemos. El don secundario de ese don de piedad es la fraternidad universal, que nos hace ver en cada ser humano la dignidad puesta por Dios, aún o más allá de sus miserias y de sus pecados. Podemos ver la dignidad infinita de cada ser humano, no de modo academicista, meramente teórico, doctrinista, sino es una luz que sobrepasa la mera abstracción mental. Sí, es algo que también podemos contemplar, recepcionar con nuestro corazón, con nuestra más profunda afectividad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en un creyente, ¿sí? El Espíritu Santo en el alma de cada cristiano, de cada verdadero creyente. Adoradores en espíritu y en verdad. Si vos no sos capaz, con esta actitud de conversión interior y de entrega que nos presenta Aparecida, si no sos capaz de suscitar esperanza entre los pobres,
tampoco la vas a tener vos. Y vas a vivir en el día, en la satisfacción del día, llenando tu día con pequeñas satisfacciones, sin horizonte. Vas a ser un cristiano de coyuntura. Hoy, que no me falte nada, tener esto, que me divierta aquí. La opción preferencial por los pobres nos pide que prestemos especial atención a aquellos que son responsables de cambiar las estructuras. Abrir también esperanza. La opción preferencial por los pobres no es la opción exclusiva por los pobres, porque ese es el error opuesto, ¿no? Solo los pobres, los ricos que exploten. Entonces, no mutilar el Evangelio, el mensaje de Cristo, que Él es. Cristo ha tenido contacto con todos, con personas de distintos extractos sociales, y Él ha venido a todos los seres humanos. Entonces, no debemos fragmentar su mensaje, no debemos mutilar el mensaje de Cristo y tratar de pedir en la oración que nos dé esa capacidad de poder ver como Él ve. Que si lo pedimos, al que pide se le da, el que busca encuentra. Aquellos hombres y mujeres responsables de cambiar las estructuras injustas, hombres y mujeres que trabajan en la sociedad y que no conocen esto que la Iglesia pone como justicia social. Se te abre un horizonte que empezó con el pobre que empezaste a asistir, después empezaste a acompañarlo, después empezaste a quererlo, después empezaste a involucrarte en su vida y él involucrarte en la tuya, empezaste a incluirlo y abrís el horizonte dándole esperanza a él y él te la da a vos y te misionan para dar esperanza a aquellos responsables de las estructuras. No se olviden en el trabajo que hagan ahora que Benedicto XVI nos dijo que el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia de la Iglesia. Aquí está expresado eso que dice el Catecismo tan hermosamente, ¿no? La función del vicario de Cristo, del Papa, ¿no? O sea, maestro de la caridad que debemos practicar y de la fe que debemos creer. Aquí lo dice el Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, haciéndose eco de un mensaje de Benedicto, Papa en ese entonces, reinante de la Iglesia, el servicio de la caridad, la enseñanza o la escucha de la palabra, creo que dice así, perdón, sí, y la celebración de los sacramentos, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice estos tres. Es expresión irrenunciable de la propia, que el anuncio de la palabra, o que el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra, y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia. La esencia de la Iglesia. La esencia de la Iglesia. Entonces la esencia de la Iglesia es el servicio de la caridad, el anuncio de la palabra, sí, de la palabra, y lo que para nosotros significa la palabra de Dios, y la celebración de los misterios, de los sacramentos, signos sensibles y eficaces
de la vida, de la gracia de Dios. Lo encuentran en el 399. No creas que sos católico o católica porque vas a misa los domingos, te confesás de vez en cuando y haces alguna obrita de caridad y venís a Cáritas y después vivís mundanamente. Aparecida nos pide que renunciemos a toda mundanidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que renunciemos al espíritu del mundo, ese que no pudo recibir a Jesús, ese que odió a Jesús y lo odia, y porque odió a Jesús nos odia a nosotros. Es la renuncia que vos tenés que hacer día a día en tu pertenencia a Cáritas. Pero es una renuncia para dejar sitio a la grandeza de un Jesucristo que se te revela maravilloso. Un rostro maravilloso escondido en el rostro sucio, herido, maltratado de tantos hombres y mujeres de nuestra tierra. Bueno, nada que agregar a esta última parte, ¿no? Bueno, es para pensarlo. Tenemos que ir al encuentro de los pobres del Señor, de los crucificados de este mundo, y también saber que muchas veces nosotros somos esos crucificados de este mundo cuando somos despreciados también, golpeados fuertemente por situaciones que nos dejan al descubierto nuestra inmensa fragilidad, vulnerabilidad e indigencia, y saber ahí que lo que realmente somos, ¿no? Luis tiene una expresión que dice, hablando del dolor, que dice, Dios susurra en el placer, habla en la conciencia y grita en el dolor. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de sordos. El haber pasado por situaciones de segregación, de exclusión social, de humillación, de desprecio, de soledad, de depresión, de ansiedad, de miedo, falta de trabajo, falta de empleo, fracasos personales de toda índole, van generando en nosotros una especie, con la gracia obviamente de Dios, leída a todos estos acontecimientos dolorosos de nuestra vida, a la luz de su palabra, de su mensaje, de su anuncio, van generando en nosotros una especie de capacidad de empatizar, ¿sí?, de conmiserarnos, de misericordia, y nos va dando también aptitudes para poder misericordiar a los demás. El segundo libro que estaba leyendo, que ya estoy terminando, del cardenal Casper, habla de la misericordia. Él hace especial énfasis en que ocupa poco lugar en los manuales de teología, de estudio sistemático, la cuestión del atributo, en los atributos divinos, el atributo de la misericordia, cuando es central en la teología, ¿no? En el mensaje, mejor no en la teología, en el mensaje cristiano. Entonces es llamativo, ¿no? O sea, la teología ha desarrollado, incluso grandes teólogos y buenos teólogos, santos teólogos, algo para poder, no lo dice como algo malo, no como una crítica, no lo dice como una crítica, lo dice como algo a tener en cuenta para revisar y tenerlo presente. Y bueno, el cardenal Casper hace esa observación, ¿no? Para suscitar, yo creo, invitar a que podamos tener en cuenta, ¿no?, el desarrollo teológico de este atributo que es tan importante, tan central, la misericordia. Y bueno, con respecto a este tema de nuestro crecimiento espiritual, porque aquí no se trata solamente de crecer en un conocimiento meramente teórico, abstracto, sino en un conocimiento de la vida de uno, de la vida de cristiano, con todas las limitaciones que uno tiene. Este capítulo 6 del libro El Jesuita, esta entrevista que le hace Sergio Rubín al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, que nos pinta de cuerpo entero a la persona del Papa. A ver si puedo... No.
Ahí está, creo que ahí está bien, ¿no? Se lee bien. Bueno, dice, capítulo 6, cuando la jugaba de Tarzán. O sea, el libro tiene mejor calidad, este es un PDF, ¿no? Está digitalizado, pero el libro, ustedes pueden ver, ahí se ve bien, tiene mejor calidad. Bueno, entonces dice, el entonces, este empieza a Rubín, ¿no? Haciendo la intro, el introito, como para después enganchar ya a las palabras textuales, a las textuales del cardenal. El entonces obispo auxiliar de Buenos Aires era todavía obispo auxiliar, no era primado, no era arzobispo, era obispo auxiliar. Jorge Bergoglio cerró la carpeta en la que estaba trabajando en su oficina del arzobispado y miró la hora. Lo esperaban para un retiro en un convento de las afueras de Buenos Aires y tenía el tiempo casi justo para tomar el tren. Aún así, no dejó de recorrer el breve trayecto hasta la catedral. Como todos los días, quería rezar, aunque sea unos minutos delante del Santísimo Sacramento antes de continuar con la intensa actividad. En el interior del templo se sintió aliviado por el silencio y la frescura, en contraste con el calor de una tórrida tarde de verano. Cuando estaba saliendo se le acercó un joven que no parecía estar del todo bien psíquicamente, para pedirle que lo confesara. Tuvo que hacer un esfuerzo para disimular un gesto de fastidio por la demora que le implicaba esa circunstancia. Y ahí ya son palabras de Bergoglio, del padre Jorge. El muchacho de unos 28 años hablaba como si estuviera ebrio, pero presentí que probablemente estaba bajo los efectos de alguna medicación psiquiátrica, recuerda el cardenal. Entonces yo, agrega, el testigo del Evangelio, el que estaba haciendo apostolado, no sé, se pone en evidencia, ¿no? Se manda, como decimos en Argentina, se manda él al muere, se manda al frente. Le dije, ahora nomás viene un padre y te confesás con él porque tengo que ir a hacer algo. O sea, yo sabía, no le mintió, jesuita, ¿no? No le mintió. Le dijo una verdad a medias, ¿sí? Yo sabía que el sacerdote llegaba recién a las 4, pero pensé que, como el hombre estaba medicado, no se daría cuenta de la espera y salí muy suelto de cuerpo, ¿no? Sin cargo de conciencia alguna. Fíjense lo que pasó. Que nos puede pasar a nosotros también. Pero a poco andar, sentí una vergüenza tremenda. Me volví y le expresé. El padre va a tardar, te confieso yo. ¿No? Así como Bergoglio recuerda que después de confesarlo, lo llevó delante de la Virgen para pedirle que lo cuidara y, finalmente, se fue a la estación. Me enteré que el servicio estaba atrasado y pude tomar el mismo de siempre. O sea, el tren, ¿no? A la vuelta, no enfilé directamente para mi casa, sino que pasé por donde estaba mi confesor porque lo que había hecho me pesaba, dice. Acá vamos. Si no me confieso, mañana no puedo celebrar misa con esto. Me dije. Fue, en fin, una situación en la que la eficacia no tolera un límite. El cardenal es severo al examinarse por aquello. En ese momento la jugaba de Tarzán, comenta. Explica que era pleno enero, el arzobispo de Buenos Aires, que era el cardenal Antonio Quarrachino, se había ido de viaje y yo, como vicario general, estaba a cargo de la diócesis. A la mañana atendía las cuestiones de la curia y a las 2 de la tarde me iba a la estación de Once a tomar el tren a Castelar, donde estaba dando unos ejercicios espirituales a unas monjas. Tenía, insiste, un espíritu de suficiencia. Esto lo trabaja mucho luego también como papa. De suficiencia, de aquellos, ¿no? Esta expresión muy porteña de esa época de él, ¿no? De aquellos. O sea, estaba pecando, pero no me daba cuenta. O sea, vemos en él siempre esta cosa de la bondad que él tenía, ¿no? Pero como le pasa a muchos, nos pasa a muchos hermanos, a todos nos puede pasar esto, ¿no? De realmente cuando empezamos a progresar en cierta vida de virtud,
de, sin darnos cuenta, ensoberbecernos y creernos que tenemos la fuerza para que lo hacemos bien, ¿no? Qué bien, qué bueno que soy. De alguna manera me estaba diciendo, mirá qué bueno que soy, qué grande, cuántas cosas puedo hacer. La soberbia rondaba mi actitud, ¿no? Estaba ahí rondando. Bergoglio relata el episodio luego de que en un nuevo encuentro le mencionamos una frase que en aquellos días había pronunciado repetidamente: transitar la paciencia. ¿Qué quiere decir con ese concepto? Por la velocidad con que nos la respondió, ya que casi no nos dejó terminar, y el énfasis que puso, pudimos advertir, dice Rubin, que sin saber habíamos tocado un punto significativo para él. Es un tema, dice Bergoglio, en el que caí en la cuenta con los años, leyendo el libro de un autor italiano, caí en la cuenta. O sea, en la lectura él le hizo, le describió y puso la lupa sobre algo que él traía y no se daba del todo cuenta. ¿Cuántos defectos que nosotros tenemos o hemos tenido a lo largo de nuestra caminar en la fe, que con los años nos damos cuenta? No somos malos, no hay mala intención, pero hay un montón de cosas que al madurar y con un libro, con una buena lectura espiritual, edificante, nos damos cuenta, ¿no? Y como ya hay buena predisposición, podemos asumirla con humildad y cambiarla, siempre movido por la gracia de Dios, que en realidad es nuestro verdadero director, el verdadero Padre espiritual de nuestra alma, el Espíritu Santo. Dice, leyendo el libro de un autor italiano con un título muy sugestivo, ¿no? Teología del fallimento, o sea, teología del fracaso, donde se expone cómo Jesús entró en paciencia, en la experiencia del límite, añade, en el diálogo con el límite. Se fragúa la paciencia. ¿Qué nos hace paciencias? El experimentar ir hasta nuestros límites, hacia aquellos defectos y pecados de carácter, de genio, o que están tan enraizados en nuestro perfil psicológico, espiritual, personal, de carácter, que siempre nos muestran el límite que tenemos, ¿no? Nos descubren nuestro límite. Ahí aprendemos con nosotros primero a ser pacientes, a padecernos, en nuestro padecernos a nosotros mismos. Dice Bergoglio, en el diálogo con el límite se fragua la paciencia. A veces la vida nos lleva no a hacer, sino a padecer, soportando, sobrellevando, del griego kipomené, nuestras limitaciones y la de los demás. Transitar la paciencia, explica, es hacerse cargo de que lo que madura es el tiempo. Explica, es hacerse cargo de lo que madura es el tiempo. Transitar la paciencia es dejar que el tiempo paute y amase nuestras vidas. Para los que llevamos años conviviendo con nosotros mismos, esto tiene una significación más profunda, ¿no? Que por ahí una persona o un joven, más joven que nosotros, que recién empieza, ¿no? Obvio, si yo hablo con una persona de 60 y le digo tengo 41, me va a decir que soy joven. Estoy hablando a los que más o menos tienen mi edad, ¿no? O sea, de 45, 50, 55. No podemos evitar aquí una referencia a la realidad del país y preguntarle, dice Rubén, si no piensa que los argentinos, en especial, en muchas oportunidades, parecen ser incapaces de ejercitar la paciencia. Y en lugar de construir lentamente su porvenir, buscan resultados inmediatos, tratan de encontrar la diagonal, el camino más corto. En última instancia, nos contesta Bergoglio, es la dialéctica entre el camino y el sendero. Nos encantan los atajos y no solo a los argentinos. Sí, esto es algo de la condición universal de toda persona, ¿no? Un atajo, señala, tiene el componente de una trampa ética, evitar el camino y optar por el sendero.
Eso se da también en las pequeñas cosas cuando evitamos el esfuerzo, ¿no? La ley del menor esfuerzo. Y le pregunta a Rubín, ¿cree que la paciencia exige un aprendizaje? Sí, ahí el toque. Transitar en paciencia supone aceptar que la vida es eso, un continuo aprendizaje. O sea, y sobre todo cuando uno crece, si hubo una madurez por parte del espíritu de cierta humildad, modestia, es difícil que una persona que venga en años, o sea, una persona grande, o sea, 70, 60 y largo, 70, 80, no vea con claridad esto, ¿no? Que la vida es un constante aprendizaje. Cuando uno es joven cree que puede cambiar el mundo y eso está bien, dice, ¿no? O sea, esa edad tiene que ser así, pero luego cuando descubre la lógica de la paciencia en la propia vida y en la de los demás. Transitar en paciencia es asumir el tiempo y dejar que los otros vayan desplegando su vida. Un buen padre, al igual que una buena madre, es aquel o aquella que va interviniendo en la vida del hijo lo justo como para marcarle las pautas de crecimiento. Director espiritual, ¿no? Con los jesuitas, fíjense que aquí podemos hacerlo extensivo a la mirada que él tendrá, ¿no? Como padre espiritual, como director espiritual, ¿no? Entonces, para ayudarlo, pero que después sabe ser espectador de los fracasos propios y ajenos y los sobrelleva, ¿sí? A pedacitos, pero los sobrelleva, sabiendo que el que realmente levanta es nuestro Señor, siempre ahí con nosotros. Un ejemplo de esto podría ser la parábola del hijo pródigo, pregunta Rubín. Me impresiona mucho esa parábola, dice el cardenal Bergoglio, en ese entonces el obispo auxiliar. El hijo pide la herencia, el padre se la da, luego se va, hace lo que se le canta, expresión muy argentina, ¿no? Hace lo que quiere, lo que se le antoja, lo que se le viene en gana, y vuelve. Dice el Evangelio que el padre lo ve venir de lejos, de modo que debe de haber estado mirando desde la ventana para ver si en algún momento lo veía venir. O sea, que lo esperó pacientemente. Esto me hace acordar cuando éramos chicos y remontábamos un barrilete en la placita de la vuelta. Hay un momento en que la cometa, que es la cola del barrilete, ¿no? Entra en un movimiento de ochos y se viene abajo, ¿no? Para evitarlo, no hay que tirar del piolín, o sea, no hay que tirar más. Aflojale que está coleando, dice, ¿no? Soltá el hilo, en vez de tensarlo, soltalo. Nos gritaban los que sabían, dice. El sostener el barrilete semeja la actitud que hay que tener frente al crecimiento de la persona. En algún momento hay que darle cuerda, porque colea. Dicho de otra manera, hay que darle tiempo, ¿sí? Tenemos que saber poner el límite en el momento justo, pero otras veces tenemos que saber mirar para otro lado y hacer como el padre de la parábola, que deja al hijo que se vaya y malgaste su fortuna para que haga su propia experiencia. Y que él se curta, como decimos acá, ¿no? Que se curta solo. Y con nosotros mismos, le pregunta Rubín, también debemos dejarnos transitar en paciencia, sobre todo ante el fracaso y el pecado, cuando nos damos cuenta de que quebramos nuestro propio límite y cuando fuimos injustos o innobles. Yo no transité en paciencia esa tarde en la catedral porque tenía que subir a ese tren al que finalmente igual subí debido a que se atrasó. Fue un signo del Señor que me dijo, ¿ves que la historia la arreglo yo? ¿Cuántas veces en la vida conviene frenarse, no querer arreglarlo todo de golpe? Transitar la paciencia supone todas esas cosas, es un claudicar de la pretensión de querer solucionarlo todo. Hay que hacer un esfuerzo, pero entendiendo, hay que hacer el esfuerzo, intentarlo, pero entendiendo que uno no lo puede todo. Hay que relativizar un poco la mística de la eficacia.
Pensemos, por ejemplo, está hablando de una persona que tiene de gestión, ¿no? De gobierno, donde ejerce un lugar de autoridad y de poder. Entonces tiene más profundidad lo que está diciendo, ¿no? ¿Ayuda la paciencia en el momento del dolor? Le pregunta Rubin. Más que nunca, tenemos que saber que a la vida no se le puede parir sin dolor. No solo las mujeres sufren al tener un hijo, al traer un hijo al mundo, sino que todas las personas, en todas las cosas que realmente valen la pena y permiten crecer, debemos pasar por momentos dolorosos. El dolor es algo que hace a la fecundidad. Ojo, no es una actitud masoquista, sino aceptar que la vida nos marca límites. Y esos límites duelen, no lo vamos a negar. No es que andamos buscando, somos doloristas, buscamos sufrir, ¿no? Soledad Dolores Solari, como un personaje acá, un comediante cómico de mi país. El cristiano, como otros creyentes, debería contarse entre los primeros en abrazar la paciencia porque confía en la voluntad de Dios. Cuidado, dice, la paciencia cristiana no es quietista o pasiva, es la paciencia de San Pablo, la que implica soportar, sobrellevar en los hombros la historia. Es la imagen arquetípica de Eneas, que cuando se quema Troya se pone a su padre en los hombros, et sublato patre montem petivi. Se pone su historia en los hombros y va caminando hacia el monte en busca del futuro. De ahí viene otra de las expresiones que usted tanto repite, ponerse la patria al hombro. No sé, me salió así, dice. No sé si fue esto, dice, porque él le me echa con otra frase que le había dicho y él le contesta, ¿no? Como es natural, muy espontáneo. No sé, me salió así. Más que espontáneo, sincero, ¿no? No es espontáneo, ¿sí? O sea, sí es espontáneo, pero en esto es más que nada sinceridad, ¿no? No estar haciendo una pose, sino ser auténtico. Bueno, dejamos de compartir, terminó. ¿Cuánto vamos ya? Ya estamos en tiempo. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Bueno, me alegro. Vamos a ver. Y ahora quería mostrar la faceta, hace poco esto fue, ¿no? El Papa argentino, ¿no? ¿Cuánto de argentino hay en Bergoglio y cuánto de argentino hay en un Papa, ¿no? Porque son la misma persona. No vamos a hacer una analogía, como se llama en teología, en cristología, la comunicación de idiomas, ¿no? Que Dios lloró, Dios durmió, Dios se cansó, ¿no? Porque en Cristo, mediante esa unión hipostática, o sea, la persona divina, dos naturalezas humana y divina, no podemos escindirla, ¿no? Bueno, acá está siendo Dios, no, es la misma persona, el mismo sujeto, ¿no? O sea, bueno, acá lo mismo, es un papa argentino. Entonces, pensaba yo que cuando alguien de otro país, saco de lado a los uruguayos, ¿no? Pero también podría ser, o los que yo he escuchado, no fueron muchos tampoco, que viven un tiempo en Argentina, o conviven mucho con el argentino, de alguna forma nos pueden conocer más. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de nuestros rasgos característicos como argentinos, ese ser nacional, o no en el sentido político, sino esos rasgos, ¿no? de este, como una especie de espíritu al argentino, para nosotros son totalmente naturales. O sea, son naturales. Y no es común, ¿no? O sea, no. Pero al otro que contrasta con su forma de ser, la del país de origen, repara más en cuestiones que son más llamativas para el diferente, para el otro, ¿no? Y eso enriquece. O sea, esta alteridad, en este contacto de las diferencias, podemos ver que el otro tiene una mirada mucho más aguda de cuestiones que a nosotros, por el pertenecer, son naturales, ¿no? Son corrientes, son comunes y pasan de alguna forma inadvertidas. Pero sabemos reconocernos, ¿sí? O sea, eso también, o sea, yo muchas veces puedo reconocer en el Papa Francisco ciertos internismos, digamos, ni siquiera palabras, hasta incluso a veces gestos, a veces muecas, miradas del Papa. Supongamos que tiene la edad de un posible abuelo mío, ¿no?
Entonces, él es del 36, mi abuelo era del 34, el otro era del 27, mis abuelas son ambas del 38, hasta incluso cosas generacionales uno puede, ¿no? Ver en su gestualidad, es muy argentino, ¿no? Ni siquiera solo porteño, ya es argentino. Eh, y aquí vamos a ver acá, como ya para terminar, un dato de color, vamos a compartir en qué lo vi yo y que me reía, ¿no? Por una cuestión no de burla, sino al contrario, porque eh, cierta cosa de la gestualidad, no solo lo que dijo. Eh, a ver. No, estaba bien. Esta pantalla completa. Bueno, vamos a ver, escuchamos. Pongo. A ver ahí. Políticas. No sé si usted sabe esa historia teológico-cultural, que los ángeles, custodios de los países, se fueron a quejar a Dios y le dijeron a Dios Padre: tú fuiste injusto con nosotros, porque se van a enojar con esto. Ahí está de nuevo. Esto de que está hablando y piensa en ese posible público que lo tiene presente, ¿ven? Que se va a quejar. Igual lo dice. Eso también es muy argentino. Quizás sea parecido, no exclusivo de los argentinos, pero eso es muy argentino, ¿no? O sea, pensar en eso igual decirlo, ¿no? Porque a cada uno de nuestros países le diste una riqueza, ganadería, agricultura, minería, y a los argentinos les diste todo, tienen toda la riqueza. Y dicen que Dios pensó un poco y dijo: no, pero para equilibrar le di a los argentinos. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino. Esta parte, que no se enojen, es un chiste. Como diciendo, yo soy argentino, ¿no? No sé si usted sabe esa historia teológica. Los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron a Dios Padre: tú fuiste injusto con nosotros, porque se van a enojar con esto. Porque a cada uno de nuestros países le diste una riqueza, ganadería, agricultura, minería, y a los argentinos les diste todo, tienen toda la riqueza. Y dicen que Dios pensó un poco y dijo: no, pero para equilibrar le di a los argentinos. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino. Me río, pero algo de verdad. ¿Ven? Esa mirada crítica, porque conoce el paño, ¿sí? No se enojen, soy argentino, pero bueno. Hasta aquí, queridos hermanos, gracias a todos los que están apoyando el canal, a todos los que comentan, como digo siempre, esto está hecho para ustedes. Y nada, más que gratitud por el apoyo, si llegaste hasta acá, por haber llegado hasta acá, que es muchísimo. Espero haber contribuido en algo y que esto haya sido edificante, que te haya resultado edificante en algún sentido. Solo esto Dios lo va a saber y con eso alcanza. Para los que quieran hacer el curso de filosofía, sigue abierta la inscripción. Me pueden escribir al mail que va a figurar en la descripción de este video. Y para los que quieren hacer el curso, va a haber luego beneficios cuando demos el curso de apologética. Así que nada, seguimos en la etapa de inscripción y de difusión del curso y ya tendrán brevemente noticias los que quieran hacerlo de la fecha puntual y la modalidad. Y como les digo siempre, gracias por estar, Dios los bendiga y hasta otra vez.